Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Hoy con un nuevo programa vamos a estar aquí, Carlos y yo, hablándoles de un tema que nos apasiona mucho, que es el rubro inmobiliario. Aquí vamos a tener una dinámica muy similar a la del programa anterior, al en vivo anterior. Este lo vamos a estar grabando para publicarlo luego, pero la dinámica va a ser muy similar. En este caso, Carlos va a hacerme un montón de preguntas acerca del rubro inmobiliario, trataré de responderlo lo mejor posible para entregarles a ustedes un poco la visión de lo que es el mercado actual, de cómo está el mercado actual, no solo en Chile. Obviamente en Chile es mi mayor expertise porque ese es el rubro al que me dedico, pero sí vamos a pasar un poco por cómo se está comportando el rubro inmobiliario en Estados Unidos, en China, y cómo este rubro se está viendo afectado a nivel internacional por diferentes causas, diferentes razones, y también cómo mueve eso un poco la economía a nivel mundial. Vamos a ir caminando por ese camino el día de hoy. ¿Cómo estás, Carlos? No, buenísimo. No, yo súper bien y bueno, bienvenido como siempre a esta sesión. Por supuesto, quien quiera puede pasar a hacer un Tomarse un café, cafecito por por acá supuesto. atrás, con una agüita, una galletita, lo que sea, siéntanse como en casa. Esta vez Estamos con este quisimos nuevo acogerlos. setup. Sí, queríamos que se sintieran así como en un workshop, una buena oficina de reuniones para hablar de este tema. Y, y bueno, sin darle mucha vuelta, ¿no? Una de las cosas por las que pensamos en este tema es porque, eh, bueno, Manuel trabaja efectivamente en ese rubro, pero ambos en nuestro círculo cercano conversamos de este tema constantemente, ¿no? Y tanto a él como a mí siempre nos están haciendo preguntas o estamos debatiendo con nuestros amigos, nuestros familiares qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer si uno tiene una platita, unos ahorros, o si uno tiene una capacidad de endeudarse, o que como uno prevé a futuro qué cosas puede hacer en este tema de los inmuebles? Y es uno de los mercados por excelencia o por tradición de los más, entre comillas, estables, digamos, en el largo plazo y en donde la gente normalmente, el patrimonio y las riquezas, las genera y las crea con esto de los inmuebles, ¿no? De las propiedades. Entonces, la primera pregunta que más me han hecho a mí, Manuel, y yo supongo que también que la deben haber planteado mucho, Ujú. ¿comprar para invertir o para vivir? Sí, ¿Cuál? definitivamente esa es una de las preguntas más frecuentes. Y lo primero que hay que decir y tener claro, Carlos, es que cada inversionista es un mundo, ¿no? Mm, Y hay que evaluarlo y hay que entenderlo de esa manera. No es igual mi situación económica, financiera, mis necesidades, mis objetivos personales a nivel de inversión que las tuyas, por ejemplo, ¿no? no. Eh, Tampoco son iguales los niveles de riesgo, los niveles de tolerancia al riesgo tuyos y míos, por ejemplo. En eso sabemos que nos diferenciamos Mm, bastante. Entonces, aunque vamos a hablar de manera general, hay que entender que, que esto puede ser muy particular para cada uno de ustedes, ¿no? Entonces voy a tratar de hablar de, de lo, de lo amplio, de darle respuestas en cuanto con cierta amplitud para que todos puedan entender y después tomarse su propia decisión, ¿no? Armarse su propio esquema de acuerdo a su capacidad, a su nivel propio crediticio, criterio, pues su claro. propio criterio, Eso. exactamente. Eso, Mm, eso siempre lo decimos, es muy importante que ustedes investiguen y que ustedes se formen su propio criterio y tomen su decisión al final, ¿no? Pero para responder la pregunta de Carlos, todo va a depender de cuál es tu plan económico, tu plan financiero, ¿no? Si tú realmente nunca piensas invertir en una inversión, en inmuebles, ¿verdad? Tener inmuebles como inversión, bueno, entonces no hay ningún problema, cómprate tu casa propia, ¿no? Ahora, si tú en algún minuto has pensado en invertir en propiedades o te lo estás planteando en un futuro no muy lejano, comprarse la casa propia primero puede ser la muerte para tu futuro de inversión inmobiliaria. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno va a comprar un activo inmobiliario, un inmueble, uno se apalanca, ¿no? Se apalanca en el banco, pide un crédito hipotecario eh, y el banco te evalúa, ¿no? Financieramente para decir ah, cuánto te va a mm. prestar y cuál es la capacidad crediticia que tú puedes tomar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú te vas a comprar tu casa propia, normalmente tú no escatimas mucho o tratas de comprar lo más caro que tu presupuesto te pueda permitir. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el banco a ti te dice, bueno, Manuel, o bueno, Carlos, tú puedes comprar una propiedad de, no sé, $100.000,
bueno, lo más probable es que tú busques una propiedad de 98.000, 99.000, 100.000, 101.000, 102.000 y estirar la arruga, ¿no? Lo más que puedas, porque bueno, es tu casa, tu propiedad, es donde tú quieres vivir o donde tú vas a vivir con tu familia y pues tú quieres que sea lo mejor posible, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú te consumes ese 100% de tu capacidad crediticia que el banco está dispuesto a otorgarte de acuerdo a tu evaluación financiera? Qué bueno que cuando después quieres volver a invertir, no lo vas a poder hacer. Mm, O te va a costar mucho más hacerlo. Porque sí, sí puedes volver a invertir. Puedes volver a invertir si la casa que compraste va obteniendo plusvalía, es decir, aumenta su valor en el tiempo, tú puedes repactar el crédito y hacer como en Estados Unidos una segunda hipoteca, ¿no? Aquí en Chile es complejo hacer una segunda hipoteca sobre una propiedad, se puede, pero es complejo. Lo que normalmente ocurre es que tú dices, bueno, yo compré mi propiedad en, no sé, 2000 UF. UF es la unidad de fomento, que es un instrumento de medida aquí instrumento de medida que se... en Chile, que todas las propiedades se tasan en esa medida, y además esa unidad de fomento está anclada a ciertos indicadores financieros, como por ejemplo el IPC. Entonces tu propiedad, si el IPC va subiendo o hay inflación, tu propiedad también va subiendo de valor, ¿no? Pero también va subiendo el crédito, que también está tasado en UF, Claro. entonces Moscay. Pero volviendo al ejemplo, si tú compraste una propiedad, por ejemplo, de 10.000 dólares, no sé, 5 años luego tú quieres invertir en una propiedad y ahora sí de inversión, ¿no? Es decir, comprar la propiedad para rentarla, eh, y tu propiedad principal o original, que ahora cuesta 150.000 dólares, lo más probable es que tú le digas al banco, mira, préstame otros 50.000 dólares y te pongo de colateral la casa. El banco va a hacer la evaluación, va a decir, mira, sí, efectivamente ahora vale 150.000 dólares, te puedo prestar 50.000 dólares más. O lo que normalmente hacen los bancos es, bueno, ahora vale 150, te presto 30.000 más, ¿no? No te voy a prestar el 100% de lo que vale la propiedad. Entonces tú con esos 30.000 puedes dar el pie o la inicial de tu nueva casa de inversión, pero significa que tienes que contar con el resto del dinero. O, Ah, perdón. sí, termino la idea. Y la otra patita es que tú aumentes tus ingresos, es decir, que tú mejores en esos 5 años, tú hayas mejorado tu capacidad crediticia, tu capacidad financiera, y el banco ahora te diga, bueno, sí, te puedo dar los 30.000 con el colateral de la casa, pero resulta que ahora ya tú no solo puedes mantener la deuda de 100 o de 100 o de 130, porque la deuda la vas a tener en 130, sino que ahora puedes mantener una deuda de 200. Entonces, bueno, te voy a prestar, sí te puedo prestar 100 adicionales. Entonces, con esos 100 adicionales compras la nueva casa de inversión. Eh, Pero si la casa que compré para vivir, o sea, primero, ¿hay algún, acá en Chile, yo entiendo que en Venezuela sí existe la ley del crédito hipotecario y tal, para tú tener tu primera vivienda, entonces ahí hay unos ciertos beneficios con el crédito que te dan para la primera casa. No sé si, primero, no sé Aquí si en también, Chile sí, existe hay algo así. subsidios también. Ya, subsidio, perfecto. Ujú. Entonces, hay un subsidio para la primera casa. Em, Esta primera casa que yo compraría para vivir, yo podría hacerlo de una forma, si lo compro a través de este subsidio, o hay algún esquema que yo podría hacerlo para adquirirlo, sin que me vaya a impactar mi perfil crediticio para yo luego ser inversionista. O sea, sí o sí va a pasar lo que tú dices, o esta primera casa, si yo la compro a través de un subsidio en un esquema de ley de política habitacional chileno, digamos, no, no, no se sale de lo que sería la evaluación crediticia a futuro para yo invertir. O el banco igual la va a ver y me va a decir, Sí, no, o mira, ya tú tienes sea, una deuda hipotecaria. eh, No, o eh, sea, eh, a pesar de que eso tiene unos beneficios o qué sé yo, tiene un perfil, no hay forma de escaparse de que esa compra que hiciste para tú vivir, no hay forma de que no te la tomen en cuenta a futuro a ver, lo que pasa es que para hay, invertir. hay muchos No, intríngulis, Carlos. O sea, no. depende del tipo de subsidio, depende, o sea, primero para calificar un subsidio es porque realmente tu condición económica no te permite tomar un crédito hipotecario con todas las de la ley, ¿no? O sea, es decir, como cualquiera. Eh, eh, Ya. entonces, sería muy difícil que tú hoy califiques para un subsidio y que, no sé, en 5 años más ojalá, o sea, se puede, ¿no? Que en 5 años tu situación financiera cambie drásticamente y ya no necesites, no califiques para un subsidio, pero ya lo tienes, no te lo pueden quitar, ya tienes tu propiedad. Entonces no es Y para todo ahora, el mundo esos subsidios, está no, no, sujeto a no, no, condiciones, porque yo recuerdo que por lo menos en Venezuela no, no, casi también, que cualquier también individuo no, tenía no, no, Carlos, también, eh, en Venezuela también derecho había, a eso, ¿no? o sea, a ver, si tú aportabas como trabajador a la ley, Ajá, eh, ajá. tenías ciertos beneficios, pero también había ciertos topes. Si tú tenías ingresos de X tope hacia arriba, ya perdías ese beneficio. O sea, y había Ya, un, ya, escal- ok. un un escalón también. O sea, si tú ganabas
poquito a poquito, entonces el subsidio era muy alto y la tasa era Era muy baja. mayor. Si ganabas medio, entonces el subsidio era un poco menos y la tasa era un poco más alta. Y así. Eh, Aquí en Chile también hay diferentes tipos de subsidios. Hay subsidios para que te compres un departamento, hay subsidios para que si tú tienes el terreno construyas la casa. Hay subsidios donde te regalan plata, o sea, te ponen parte de la plata para la casa y no la tienes que pagar. Hay otros donde te ponen parte del valor de la casa y sí la tienes que pagar, pero una tasa muy, muy bajita y preferencial con cuotas muy pequeñitas. Ujú. O sea, hay muchos tipos de subsidios, depende del perfil de la persona y a qué califique, ¿no? Ya, Em, pero para responder tu pregunta original, que es, ¿puedo hacer esta inversión siempre y cuando yo tenga la casa propia? Sí, pero va a depender mucho de tu situación, como ya te dije, ¿no? O porque vas a poder invertir luego, o porque mejoraste mucho tu situación financiera y para el banco no representas un riesgo. Porque ¿cómo ve el banco esto? El banco lo que dice es, si tú te estás comprando una casa para tú vivir en ella, es un gasto. O sea, todo lo que esa casa necesite en mantenimiento, en crédito hipotecario, en gastos comunes, en reparaciones, en servicios, etcétera, etcétera, te va a impactar en tu me va a salir de tu bolsillo. bolsillo, fue claro, Exactamente. exactamente, Entonces, va a salir de el tu banco dice, bueno, para esta casa de $100.000 que compraste, tú vas a estar gastando, no sé, aproximadamente $2.000 mensuales. Bueno, el banco lo que hace pregunta es, ¿tú puedes pagar $2.000 mensuales para yo prestarte este crédito? Si la respuesta es sí, en la evaluación financiera te prestan la plata. Si la respuesta claro. es no, no te prestan la plata. Entonces, ¿qué ocurre? Que porque yo siempre recomiendo, si en tu cabeza y en tu plan financiero está invertir en inmuebles, siempre recomiendo que la inversión inmobiliaria se haga primero, antes de la casa propia. ¿Por qué? Porque cuando tú compras el inmueble para rentarlo, tú le puedes demostrar al banco que ese es un inmueble de inversión. Con el contrato de alquiler, de arriendo, tú puedes, y tus recibos de plata, tus depósitos de dinero de ese arriendo, tú puedes llevarle el contrato con esos recibos al banco y decirle, oye, mira, Ujú. banco, esta casa para mí no es una carga porque yo la compré en $100.000 y mi hipoteca es de 1.000, pero el arriendo es de 2.000 y Se paga sola y se yo mantiene recibo, exacto, sola, yo claro. mira, yo la tengo arrendada y recibo 2.000 y se paga sola y el arrendatario paga, el inquilino paga todos los gastos, todos los servicios y para mí, y además me queda cash flow. Entonces el banco lo que hace es decir, ah, qué bueno. eh, entonces esta casa no es un cargo para ti, entonces, por lo menos en mi caso particular, por ejemplo, cuando yo compré mi primera propiedad, eh, obviamente hice mi evaluación crediticia de cero, el banco me dijo, bueno, yo te puedo prestar hasta tanto, yo no me tomé el crédito completo, sino compré una propiedad mucho más barata, la arrendé, fui al banco a los 6 meses, llevé el contrato de arriendo, mis recibos, le dije, oye, mira, esta propiedad es de inversión y necesito que me evalúes de nuevo, pero ahora evalúame como inversionista porque quiero comprar otra Claro. propiedad. No, no fueron esos los tiempos, no fue que a 6 meses compré otra propiedad, no, pero luego de tenerla arrendada por un tiempo, tú a los 6 meses puedes hacerlo. No, Ya. no fue mi caso, pero tú legalmente a los 6 meses puedes ir con el contrato de arriendo y los 6 recibos y el banco te va a hacer la evaluación de nuevo. En mi caso particular, el banco me liberó el 70% de la deuda. Entonces, para seguir con el mismo ejemplo, si yo hubiese comprado un departamento de $100.000, yo puse un pie, una inicial de 20.000, el banco me prestó 80.000. En mi caso, cuando yo hice la reevaluación y llevé los arriendos y toda la cosa, el banco me liberó el 70% de esos $80.000. Entonces me dijo, bueno, Ya. ya no, es como si ya no me debes 80.000, sino que me debes, no sé, 21.000. Eh, entonces, el resto de esos $60.000, ya yo los tenía como disponibles para pedirlos prestados de nuevo. Entonces, claro, y Ya. yo me encargué de seguir mejorando mis finanzas, de tener un mejor empleo, un mejor ingreso, tal y qué sé yo, además de que ese departamento me dejaba ganancias iniciales, o sea, me dejaba cash flow, y eso el banco también lo considera como un ingreso extra, entonces tu capacidad crediticia aumenta. Entonces, cuando fui a comprar la segunda propiedad, efectivamente el banco ya me había liberado el 70% de la primera, yo aumenté mis condiciones económicas, mejoré mis condiciones financieras y el banco me dijo, mira, ¿quieres comprar otra propiedad? Sí, perfecto, te presto hasta tanto. Igual, tampoco me consumí el 100% de lo que me estaba prestando el banco, sino compré una propiedad un poco más barata y también la arrendé. Y en el segundo de la vuelta, no he comprado más departamentos todavía, pero sí hice el ejercicio en la segunda propiedad el banco me liberó el 65% de la segunda propiedad. Entonces, si yo hubiese comprado otra propiedad por $100.000, también puse un pie del 20%, es decir, puse 20 20.000. mil
Todos son ejemplos redondos para que se entienda. Ujú. El banco me había prestado 80 y en la segunda evaluación, cuando ya yo había arrendado el segundo departamento, el banco me liberó el 65% de ese crédito. Entonces volví a tener casi $60,000, usando este ejemplo, libres para volver a comprar otra propiedad. Entonces, si yo hoy en día tengo la capacidad de, no sé, volver a poner $20,000, el banco lo más probable es que me prestaría fácilmente $65,000 y yo podría comprar una propiedad de $85,000. Eh, y qué pasa si todas estas propiedades están dejando cash flow? Que el banco lo va a tomar en cuenta como ingreso y lo más probable es que no solo te dé lo que te liberó, sino que te dé más. Y si tú nunca dejas de pagar y te comportas bien y la propiedad siempre está arrendada y tú nunca te atrasas en los dividendos, o sea, en las cuotas del crédito, lo más probable es que el banco cada vez te aumente más. Y si tus propiedades aumentaron de valor, o sea, aumentaron su plusvalía, lo más probable es que el banco te preste aún más plata porque sabe que te puede ir a quitar la propiedad y recuperar 100% de su dinero, aunque no la Ya. rehipoteques. Lo que te iba a preguntar era sobre la UEF, ¿no? Ok. Tú lo mencionaste muy rápido, la UEF es una medida de cambio a la que se indexan los precios de los inmuebles y y de otras cosas, de algunos otros activos, para que vaya a la par de la inflación, o que por lo menos no, la inflación no se coma tan rápido el valor de los inmuebles como sucede en otros países en donde la inflación es tan grande y que las deudas que son fijas se van devaluando con el tiempo. La deuda está en UEF, ¿verdad? Por lo tanto, tu activo se revalúa, o sea, se gana una plusvalía si la inflación es alta, el UF se trata de equiparar, por lo tanto, tu inmueble no pierde valor en el tiempo, o sea, y aumenta nominalmente el monto el precio, digamos, en el mercado, pero su valor se mantiene, ¿no? Entonces, los sueldos y los salarios no están indexados a UF. O son muy pocas las personas que podrían tener un sueldo indexado a UF o en dólares, que igual el dólar igual pierde fuerza, pero mucho más lento que el peso chileno. Entonces, ¿cuál es el beneficio de tener el activo o qué tan grande puede ser? No sé si tú has hecho algún análisis, algún ejercicio de si el beneficio de tener la propiedad en UF sobrepasa el que tus salarios y tus entradas de plata no estén en UF y por lo tanto hay un riesgo de que, bueno, tu sueldo te puede quedar estancado 3 4 años. Sí, Y si sube el inmueble y sube el valor y por lo tanto sube el crédito, porque entiendo que me dijiste que el crédito sí. también sube en UF, puede llegar un momento en el que no puedas. Si te quedas Sí, sí, estancado en tu y está salario, no puedas está pagar, ¿no? pasando hoy en día. Yo he tenido varios inversionistas que han tenido que liquidar sus inmuebles rápido, porque, por ejemplo, no sé, tienen un dividendo de 10 UF, que cuando compraron la propiedad, la UF costaba 25,000 pesos, es decir, ellos pagan 250,000 pesos de dividendo, y ahora En 32 el mil. dividendo sigue siendo de 10 UF, pero cuesta 36,600 la UF, entonces hoy en día está pagando 360,000 pesos mensuales. O sea, pasó de 200 y tanto a 360. Em, y eso pasa mucho y la gente no puede. Si no es bueno o bien organizado financieramente, le puede pasar factura. Si, por ejemplo, si tú tienes los departamentos vacantes, se te fueron los arrendatarios y tú tienes que pagar Importantísimo. algún dividendo de tu bolsillo, pues tienes que contar con la plata para pagarlo. Y no mucha gente es ordenada financieramente, o le vendieron el cuento mal vendido y no se preparan. Entonces, Ojo con sí. eso de cuando Manuel se refiere a estos cuentos mal vendidos, es que se ha hecho muy popular en el rubro de los inmuebles, muchas personas, mucha gente que hace como asesorías personalizadas, coaching y tal, no sé, con el libro de Robert Kiyosaki bajo el brazo como una Biblia, pensando que eso se puede aplicar al 100% en el mercado chileno y no, normalmente no es así, entonces hay que asesorarse bien, hay que buscar, por supuesto, a las personas Sí, o expertas en el sea, asunto y también hubo un momento en que hubo muchas estafas. Ya eso yo creo que ha disminuido bueno, eso pasa en un cualquier poco, rubro, pero Carlos. Cuando tienes un claro, modelo nuevo que nadie conoce, o le sacas alguna ventaja al mercado en algún momento coyuntural, pues siempre van a surgir este tipo de cosas. Aquí en Chile, por ejemplo, sí, se dio en el 2015-2016 que se iba a implementar el IVA a la compra de propiedades. Aquí antes del 2015 las compras, las inversiones en inmuebles no pagaban IVA. O sea, tú comprabas una propiedad y la propiedad no tenía IVA. O
sea, Mm. era un 19% más económica, pero el tema es que tú ves mucha gente que todavía, hoy en día, no me cabe en la cabeza cómo lo hacen, pero hoy en día todavía tú los ves en las publicidades diciendo, oye, ¿quieres invertir en propiedades que se pagan solas? Ya hoy eso no existe. O sea, yo estoy metido es mi día a día. eh, Nosotros hoy en día tenemos una administradora, tenemos más de 2.800 propiedades bajo nuestra administración en Santiago, en la quinta región, en la cuarta región, y en otras ciudades importantes de Chile. eh, y son muy pocas las propiedades que hoy te dan cash flow porque después de la pandemia, después de la subida de las tasas de interés del Banco Central, después de todos los golpes que ha recibido el trabajador de a pie, como tú dijiste, porque el sueldo del trabajador no Mm. está indexado al UF, eh, Claro. y hemos tenido años difíciles aquí en Chile en términos de inflación, no como la de Argentina y la de Venezuela, pero un país como Chile que tenía. Esperemos que no lleguemos, Sí, sí, que no esperemos. lleguemos a eso. Pero un país como Chile, que tenía 10 años con inflaciones entre el 2 y el 4% y de ahí no pasaba, y de repente tiene un año con una inflación de 13-14%, es un golpe muy duro. O sea, estás hablando de 3 veces la inflación que tú venías acostumbrado a tener. eh, y la gente no está preparada psicológicamente para eso, financieramente tampoco, no tiene la educación. O sea, nosotros los venezolanos tenemos un master degree en cómo protegernos de la inflación, pero los chilenos no, igual que los argentinos. Los argentinos también saben mucho cómo protegerse de la inflación, pero los chilenos no. Y además el mercado chileno tiene sus propias complicaciones internas, ¿no? Entonces, tienes un mercado que, por un lado, venía muy golpeado de un estallido social, de la pandemia, eh, donde la gente tuvo acceso a mucha plata con los retiros de la AFP. eh, Muchos Eso generó subsidios también, mucho, claro. muchísima presión en el mercado, eso aceleró el proceso inflacionario. Las tasas de interés en Chile estaban realmente muy bajas. Eh, yo, por ejemplo, uno de mis departamentos, la tasa del hipotecario que yo tengo es de 2,3%, una de las más bajas que he visto en mi vida. Eh, entonces, esas tasas ya hoy no se ven, hoy se ven tasas del 5, 5,3, 5,6% en hipotecarios, ¿no? Eh, sí es cierto que han bajado un poco, se han comportado un poco mejor las tasas de interés en los créditos de consumo, en los créditos de vivienda. También es cierto que el Estado ha estado muy pendiente de las tasas de interés de los créditos de consumo y de libre uso, porque hay algunos bancos que incluso fueron esta semana oficiados por la CMF, porque estaban cobrando más del tope posible legalmente de cobrar en intereses y unas multas bien grandes y van a tener que devolver la plata. Eh, O sea, pero a pesar de que tenían un interés definido por contrato fijo, hay un tope nominal que no se pueden pasar, algo así. Eso es lo que eh, estás queriendo decir. O sea, sí, o sea, tú, si yo pacté, no sé, 5,3%, ese es el interés que yo le acepté al banco, ¿cuál es el tope no, del banco en en que el se hace crédito el tope nominal? hipotecario, si es fijo, es fijo. O sea, tú puedes escoger al momento de contratar el crédito hipotecario si tienes tasa variable o si tienes tasa fija. Ah, ok. Es en la Sí, variable en donde está ocurriendo esto entonces. claro, pero más que todo es en en el crédito de consumo, de libre uso, no en el de la vivienda, Ya, porque el de la vivienda tiene ya, un set de normas un poco más más estricto. estrictas. Eh, En el de libre consumo, que es el de la tarjeta de crédito y de la línea de crédito que te da el banco, sí hay un poco más de flexibilidad, el banco puede moverse un poco más, pero también hay un tope legal. Entonces, estos banquitos se excedieron y la CMF los pilló y ahora los multó y van a tener que devolver la plata. Eh, pero bueno, más allá de eso, volviendo al tema, cuando tú estás invirtiendo en una propiedad, pues también tienes que estar pendiente de las tasas de interés. Y entonces tienes en Chile tienes este escenario económico donde vienes acumulando una baja en el consumo que tuvo este pic por el acceso rápido de dinero al final, entre medio y final de la pandemia, que fue lo que generó mayormente la inflación, aparte de obviamente la escasez de producto, porque Chile es un país que depende mucho de la importación y obviamente al tú tener demanda y poco producto, pues obviamente los precios suben. Más allá de que haya mucha plata o poca plata disponible, si tú no tienes productos disponibles, pues el precio va a subir. Y eso es Ahora, parte de la inflación. sí, yo podría asumir que uno de los factores, porque una de las cosas que te iba a preguntar, ¿qué factores
son claves para tomar una decisión de compra, yo podría asumir que la tasa de interés es una, ¿no? Sí. Que es una cosa que va a definir, ¿ya? Entonces, en esta situación de mercado específica, estamos hablando de Chile, ¿no? Por supuesto. Ujú. Ahora después, más adelante, tocaremos un poco qué está pasando fuera, pero en el mercado chileno, aquellos que se preguntan hoy en día, estamos con unas tasas de interés altas, sí, es verdad, pero bueno, tengo un superávit, tengo unos ahorros que he venido acumulando desde hace un tiempo, tengo un mejor ingreso. Primero, sigue siendo rentable, sigue siendo bueno comprar para invertir en la situación de mercado en la que estamos. Y dos, ¿qué otros dos factores, para sumar un total de tres factores importantes o tres factores claves, tendría que tomar en cuenta para poder tomar una decisión de, bueno, me meto en un crédito, compro un inmueble? Sí. Mira, yo siempre he dicho, el mejor momento de comenzar a invertir en inmuebles es ahora. Y eso lo puedes haber dicho hace 3 años, lo puedes decir hoy, lo puedes decir pasado mañana, lo puedes decir dentro de 3 años. ¿Por qué ahora? Porque es el momento en el que tú te estás tomando la decisión de invertir. Y si tienes la capacidad, y si lo haces bien, y si tomas en cuenta estos factores de los que vamos a hablar, lo más probable es que hagas una buena inversión. ¿Y por qué es tan resiliente la inversión inmobiliaria? Porque hay varios factores importantes. El primero es que la gente siempre va a necesitar dónde vivir. Punto. El segundo es que la población siempre va a ir en aumento. Es raro los países donde la población disminuye. Entonces siempre vas a necesitar más casas. Después es, los terrenos se acaban. Las ciudades tienen capacidad de expansión limitada. Y más aquí en Chile, por ejemplo, en Santiago, que tienes cordillera por 3 costados de la ciudad, entonces solo te puedes expandir hacia un ladito y realmente qué tanto más te puedes expandir, prácticamente ya sales de la ciudad, ¿no? Entonces, tienes esos factores que son importantes que van a siempre a generar que tu propiedad suba de precio. ¿Pueden haber momentos donde tu propiedad baje de valor? Sí, pueden haber momentos donde hay situaciones económicas, macroeconómicas importantes, muy complejas, que puedan hacer que temporalmente tu propiedad baje de valor. Pero cuando tú haces análisis históricos de precio de propiedades, con excepción de estos crash, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos en el 2008, en el 2012, perdón, en el 2016, también hubo un crash. El del 2008 fue el peor, ¿no? Pero a pesar de estos Mm. valles o caídas de precios pronunciadas, el mercado se va recuperando y siempre las propiedades siguen subiendo de valor. Ah, pero Eh, ahí tú hablas de unas temporalidades pero es que extensas. las inversiones inmobiliarias Entonces, no son para un año, Carlos, no son no, para no puede dos ser años. corto o mediano plazo, pues. O sea, Porque sí, esa era sí, sí, otra sí. de las dudas o de las preguntas que normalmente la gente hace. No, mira, voy a ponerme un set de inversión en inmuebles, pero a corto, mediano y largo plazo. Pero en inmuebles como que no hay mucho de corto y mediano. Lo puedes, sí puede ser, Carlos, Ese, pero es otro set de skills que tienes que tener. O sea, te tienes que mm, dedicar a eso, ¿no? Si tú quieres realmente utilizar la inversión inmobiliaria a corto plazo, eso significa que tienes que hacer flipping, eso significa que tienes que hacer tienes que eh, hacer otro tipo es de otro inversiones que tipo no es de. nada más un crédito y Exacto. comprar No, no es es, no es comprar. evaluar dónde va a estar la propiedad para ver si va a pasar el Ya, metro, para ver si viene un nuevo centro ok. comercial, si le van a ampliar la autopista, si tiene orientación norte, poniente, oriente, si tiene un dormitorio, dormitorio, si le pongo estacionamiento, si te pongo bodega. Ya no es ese el análisis. Ya, si tú realmente quieres utilizar la inversión inmobiliaria a corto o mediano plazo porque quieres mover muy rápido el capital, lo puedes hacer, pero te tienes que dedicar a eso. O sea, es buscar una propiedad que esté muy dañada, muy golpeada, muy barata para tú repararla y revenderla. También tienes que tener otras herramientas contables y fiscales, porque obviamente hacer este tipo de negocio como una persona natural, depende de dónde lo hagas, te puede salir el tiro por la culata y te pueden matar los Ah, impuestos. O sea, entonces tendrías que ver si tienes que crear una empresa para eso o no, o crearte una empresa personal o unipersonal, o si llevas contabilidad completa. ¿Por qué? Porque también tienes que ver el tema impositivo, ¿no? Si yo empiezo a comprar casa, a vender, comprar y a vender, comprar y a vender, puede ser que me coman los impuestos, que ¿no? eso es lo que mucha gente a veces que no concientiza bien, ¿no? Hacen los números redondos, comprar, vender, gané, listo, ajá, pero ya va, espérate. El, el tío Sam se lleva, el Estado se lleva un Una pedacito de tajada, eso, tienes que también tomarlo en cuenta por supuesto. para los cálculos de la ganancia, no es que todo está libre de polvo y paja. Así Creo es. que eso es importante. Pero volviendo al tema, ¿no?
efectivamente, sí hay factores claves para tú hoy, a pesar de que tienes una tasa de interés alta, a pesar de que los precios de las propiedades han subido, a pesar de que los arriendos han bajado, sí puedes invertir en propiedades rentables hoy en día. Eh, ¿Qué es lo que yo veo, por ejemplo, en el mercado chileno hoy en día? En el mercado chileno yo veo que hoy puede ser muy rentable comprar propiedades usadas, no nuevas. ¿Por qué? Y te dan Por- créditos para Sí, sí, propiedades sí, 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 usadas. sí, 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 Hasta sí. que hay un límite de tiempo. No No, sé, no te van a dar créditos para propiedades de 5 de 10 años, no, sino no. solamente propiedades. No hay nada de eso. Ok, O sea, no te van a dar la misma proporción de crédito por una casa que tiene 50 años que por un departamento nuevo. Es probable que en vez de darte el 80, el 90%, te presten, no sé, el 50, el 60%. mm. Em, pero yo tampoco compraría una casa de 50 años para inversión, ¿no? No, claro, pero, o sea, hasta dónde consideras el usado, pues, ¿no? Porque No, no, el usado apartamento significa una no. propiedad que ya ha tenido un dueño. Eso es usado. Que ya no se la estás comprando directo a la inmobiliaria o a la constructora. Eso ya para el banco es Ya, ya. usado. Aunque no haya vivido nadie ahí. Pero hoy en día, departamentos usados que tengan 2, 3, 4, 5 años, pueden ser muy rentables. ¿Por qué? Porque puedes conseguir un buen precio. eh, Hoy en día, un inversionista que compró esa propiedad hace 5 años puede estar teniendo una plusvalía acumulada de un 8, un 9, un 10% con cierta facilidad, incluso más. eh, y quizás necesite hoy ese dinero para reinvertirlo, para comprar más propiedades, para hacer su negocio o para comprar su casa propia. Mucha gente invirtió hace un par de años atrás, o hace unos 3 4 años atrás, compró 2 3 propiedades, copó su capacidad crediticia porque era imposible comprarse la casa de sus sueños con su situación económica. Pero ahora de repente vendiendo los 3 departamentos, Mm, sí puede crear un pie muy grande de un 30 un 40% o un 30% de una casa eh, de su sueño, ¿no? Entonces ya. pega el salto. De repente no en ese momento no se podía comprar una casa de $400.000, pero si compró 3 departamentos de 100.000 y hoy los puede vender en $150.000 cada uno, se está quedando con $150.000 para dar de inversión, ¿no? Para dar de pie, de inicial, Ujú. para su casa de $400.000. Entonces, y lo más probable es que el banco le preste la plata porque ya sabe que pudo tener deudas de trescientos Claro, mil que tiene su dólares sin historial problema. crediticio. Correcto. Exacto. Entonces, mucha gente usó esa estrategia para comprarse su casa propia. Muy inteligente, de hecho, esa estrategia. Pero a lo que iba es que un inversionista que está vendiendo la propiedad, esa propiedad, si la quiere liquidar rápido, pues le baja un precio, le baja un poco el precio, le golpea el precio un 5 un 8 un 10% nominal en UF, Mm, pero a pesar de eso le está sacando una tajada muy grande porque la UF a la que él lo compró hoy en día ya tiene un 25% ah, de aumento, ¿no? Entonces, no solo ganas por la cantidad de UF nominales, sino también por el aumento per se de la UF. Entonces, al final, tú estás, no sé, compraste la propiedad en 1.500 UF, hoy la estás vendiendo en 2.000, te estás quedando con 500 UF, digo, bueno, la quiero vender rápido, la vendo en 1.800, o sea, estoy perdiendo 200 UF, pero esas 300 UF más lo que ya pagué del crédito, que pueden ser fácilmente unas 200 UF adicionales, al final te estás quedando con las 500 UF, pero a un 25% más caro. Entonces pagas el crédito y te estás quedando con ah, 500 UF a un 25% más caro. Entonces, Se ha te- mantenido su valor porque se han protegido en el claro, tiempo. entonces ¿qué es lo que ocurre? Que tú, si hoy quieres comprar, esa es una buena ventaja. ¿Cuál es la otra ventaja? Que la mayoría de esas propiedades de inversión están arrendadas. Entonces tú ya puedes hacer una evaluación mucho más completa y consciente y con números un poco más reales porque ya tú sabes a qué valor está arrendada. También sabes cómo se comporta ese arrendatario, porque tú le puedes decir al dueño o a la corredora o a la administradora, mira, muéstrame cómo es el comportamiento de ese arrendatario. Paga puntual, no paga puntual, cuántos ajustes de IPC ha tenido, los ha aceptado. Entonces tú puedes hacer una mucho mejor evaluación. ¿Y qué pasa cuando compras un departamento arrendado? Que desde el día uno que la propiedad se inscribe en el conservador, tú estás recibiendo ganancias. Ya está recibiendo una. Ya estás recibiendo. En cambio, Cosa cuando que tú con uno compras, nuevo no, porque bueno, está iba para allá, vacío. supongo que está vacío. No sabes si desde que lo compraste hasta que te lo entregaron, que pueden pasar 2 o 3 años, la situación en la zona cambia, en donde sea que lo hayas comprado. Por lo tanto, ya de repente no hay lo mismo, o hay algún problema con la constructora, o X o Y factor que de repente puede imposibilitar que tú Sí, arriendes ese mira, departamento como tú lo tenías de pensado, hecho, ¿no? a nosotros nos Ay, está no. pasando que tenemos un proyecto que se está entregando hoy
que justo enfrente, pero enfrente, literal enfrente, o sea, te estoy hablando de a 10 metros, a 15 metros del edificio, bueno, de ese costado del edificio, está otro edificio en plena construcción que no estaba cuando ese edificio se empezó a vender. De hecho, ni siquiera estaba en planos En el plan, edificio. Entonces, hoy en día esos departamentos de esa cara del edificio se están tratando de arrendar y no se arriendan. Cuando la gente va y ve que tienen esa construcción enfrente, ahí tan cerca, con ese ruido todo el día, te dicen que no. mm, Nos ha costado un mundo arrendar esos departamentos. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que tú corres con esos gastos de vacancia. O le tienes que claro, bajar el precio muchísimo para que sea atractivo y que la gente diga, bueno, me calo mi sonido, construcción. mi ruido, Mm, porque es muy barato. Y eso es imposible de prever, ¿no? Si van a construir ahí, yo te digo, cuando ese edificio empezó a venderse, que se empezó a vender en blanco, eh, al lado del edificio había unas casitas. O sea, era imposible que tú supieras que ahí iban a hacer otro edificio. Eh, entonces, bueno, están pasando por eso. Hoy, por ejemplo, también los proyectos en Estación Central que se están entregando hoy, cómo ha cambiado la situación de la comuna, con delincuencia, con suciedad, con malos accesos, malas vías, con gestiones con en la, sobrepoblación también, porque por esa zona supuesto. está súper concentrada y hace 5 años, aunque se están construyendo cosas, allá ahora todos esos edificios masivos, grandes, de miles de departamentos están habitados y eso se ha vuelto un... Claro, o sea, entonces, los cuando, servicios ahí cuando también se tú vuelven tenías full. departamentos en Estación Central que se arrendaban en $500, hoy se arriendan en 300. Entonces, pero tú compraste a precio nuevo, con tasa nueva. Ujú. Entonces, tú hiciste la evaluación hace 2 años cuando compraste con arriendos de $500. Tú dices, bueno, $500, mi dividendo me quedan 400. Sí, me, me, me queda bien. Pero ahora que se le arrienda 300, tu dividendo era de 400 y además Ya subió la tiene UEF, ya no es de pérdida, claro. 400, es de 450. eh, pues no te da para cubrir el dividendo, ¿no? ¿Cómo haces? Estás en una situación así. Se te fue el, el, el mercado en contra. Estás con un departamento cacho, como dicen acá, con problemático porque está en una zona de repente que cambió drásticamente desde el minuto compraste en blanco y cambió la situación. Las tasas de interés subieron, la UEF subió, supongamos que tu sueldo no está indexado a los UEF, pero tampoco se te quedó estancado, sino que como muchas empresas hacen acá, tu sueldo de repente tiene algunos ajustes, uno o dos ajustes por IPC al año. ¿Cómo, qué tengo que hacer? ¿Qué estrategia tengo que evaluar para protegerme de una situación como esa? Y mira, A grandes rasgos, porque yo entiendo que tú dijiste que todo esto depende de cada perfil y todo eso, pero una situación como la sí, que acabas lo de primero es plantear. entender, lo primero es entender y asesorarte, ¿no? Primero es asesorarte. Si no entiendes asesorarte, buscar a alguien que sepa más que tú de esto, tener un contador, un abogado tributarista o un contador tributario, va a ser clave, ¿no? Para que te oriente, para que te diga. Lo segundo es estudiar y entender tu negocio. Pues si tú decidiste invertir en inmuebles, tienes que hacer la pega, tienes que trabajar y educarte y entenderlo. En este caso particular, y voy a poner mi ejemplo de nuevo, porque de hecho yo tengo una de mis propiedades en Estación Central y está vacante en este minuto, eh, y la estoy arrendando a casi un 20% más barato de lo que estaba y todavía no se arrienda. Eh, Aquí lo clave es ser ordenado económicamente. O sea, yo tengo el fondo que he ido creando mientras está arrendada. Lo que me va generando lo voy guardando, lo voy poniendo en un fondo, en un plazo fijo, o 50-50 para diluir los riesgos, Claro, para aumentar las ganancias. diversificar. Ujú. Para estos casos, ¿no? Estos rainy day, como dicen, raining days, como dicen los gringos, o las vacas flacas, Mm, tener con qué pagar el dividendo, ¿no? El crédito hipotecario. Entonces, lo primero es ser ordenado. Lo segundo es tener claro de que esto va a pasar. Mucha gente cree, saca sus cuentas asumiendo que el departamento va a estar arrendado al 100% del tiempo. Y eso es falso. Tienes que considerar periodos de vacancia. Entonces, hay mm. información en el mercado sobre las vacancias. Si no, puedes llamar a empresas como la nuestra para que te asesoren, para que te digan y prepararte para los periodos de vacancia. Eh, lo segundo es, si ya es inminente, ser proactivo y no reactivo. Tratar de cuidar al arrendatario que tiene. Si es medio bueno, negocia con él y no dejes que se vaya. Es preferible bajarle un 10, un 12, un 20% del arriendo a ese arrendatario que es bueno, a tener que pagar
2 meses, tres Todo, meses de claro, todo, dividendos, de gastos comunes, de todo, servicios, y además tener que bajarle el precio al final igual un 20, un por 25% para supuesto. poderlo arrendar. Entonces hay que ser proactivos en vez de reactivos. Lamentablemente mi arrendatario no era bueno, se atrasaba constantemente, entonces yo dije, bueno, no le voy a bajar el arriendo para que también se atrase. Eh, entonces lo sacamos. O sea, se terminó yendo y lo dejamos ir. Eh, ¿qué otras estrategias existen? Bueno, más allá de estrategias es entender que si una propiedad tú la arriendas y el arriendo te paga el 80% del dividendo más los gastos de la propiedad, sigue siendo ganancia. O sea, que tú solo tengas que poner un 20% del dividendo o un 10% del dividendo mensual, eh, sigue siendo interesantísimo. O sea, que tú al final de en 25 años tengas una propiedad que solo pagaste el 20% y que te vas a embolsillar el 80%, sigue siendo muy atractivo. Eso sin contar la plusvalía y la inflación de la UEF, ¿no? O sea, Los plano, haciendo impuestos y todo números lo que planos. tengo. Claro. Sigue siendo atractivo, sigue siendo interesante. Y por eso yo decía, una de las mejores inversiones, la más resiliente es la inversión inmobiliaria. Primero porque es cíclica, segundo porque es a largo plazo, y tercero porque aún en los escenarios pesimistas, donde yo, por ejemplo, he tenido que pagar dos dividendos, donde voy a tener que arrendar la propiedad a un 15 o 20% más barato de lo que la venía arrendando, con todo y eso, yo solo voy a tener que poner un 8 un 7% del valor de mi dividendo mensual. Y va a ser por cierto tiempo, porque estoy seguro que después los ajustes de IPC van a subir el arriendo, o las condiciones del mercado van a mejorar muchísimo, los arriendos van a volver a subir y yo le voy a poder ajustar, o ese arrendatario se va a ir y voy a arrendarlo de nuevo a un mayor precio. O sea, no es un mal de morir. Ahora, si no puedes, si realmente ni siquiera puedes costear el 10% del dividendo o el 15 o el 8 o lo que sea, bueno, la otra estrategia es liquidar la propiedad. Pero eso también lo tienes que hacer con cuidado, ¿no? También tienes que ver, Mm. bueno, negociar con el banco, cuánto me queda, cuánto me vas a cobrar de multa por salirme del crédito, cuáles son los costos de salirme, ¿no? Porque vender una propiedad también tiene costos, tienes que pagar el costo del corredor, los impuestos, tienes que pagar las promesas, tienes que pagar los costos notariales, que no son menores. eh, entonces, si no tienes para pagar el 10% del mensual del dividendo, muy difícil tengas, no sé, $3,000 para pagar las Claro. comisiones, los impuestos y los gastos notariales y administrativos. Entonces, hay que prepararse, o sea, invertir en inmuebles da muy buenos beneficios. O sea, es la forma predilecta de aumentar tu patrimonio, de aumentar tu wealth, tu riqueza en el tiempo, de también garantizarle el futuro a tu descendencia. Em, pero hay que hacerlo de manera inteligente, hay que Claro. hacerlo asesorado, si no quieres Ahora, aprender, si no tienes el tiempo, por lo menos hay que asesorarse. tú ves, para aquellos que nos escuchan desde acá mismo de Chile, están evaluando esta situación. Eh, Tú dijiste que esto tiene un componente, un factor cíclico importante. Estamos en una de en uno de los valles de ese ciclo. De hecho, estamos a puertas de una recesión global, según lo que dicen los números, que no mienten, predominantemente por cómo está el dólar a nivel global, cómo están los mercados en Estados Unidos, cómo está el tema de la deuda americana que afecta muchísimo el mercado, cómo están países grandes como Asia, o sea, perdón, como China, dentro de los países asiáticos, la guerra de Rusia y Ucrania, que ya tiene un tiempo, la nueva guerra que está sucediendo ahora en los mercados del Medio Oriente, en Chile, primero, en Chile. ¿Tú ves que esto vaya a pasar en algún tiempo cercano? Porque tú dices, esto va, en algún minuto esto retoma. Okay. ¿Tú ves que eso esté lejos o que esté cerca? Porque, por lo menos desde mi perspectiva, yo siento que más bien estamos, si el mundo está a puertas de una recesión, yo dudo que estemos saliendo de recesión para entrar en un momento bueno. Más bien creo que estamos igual acá también. De repente, estos temas como la UEF, que son importantes, camuflajean un poco la situación del mercado inmobiliario y tal, ¿no? Pero no creo que nos salvemos al 100%. ¿Tú ves que vayamos a pasar este bache más pronto que tarde? Y Ya, lo espérame que segundo es, estoy este- aquí desempolvando la bola de cristal. no, no, o sea, No, no, pero yo me mira, imagino mira, que ustedes también hacen una estimación, sí, sí, espérate porque la segunda parte es importante para cerrar como que estas rondas de preguntas.
y verlo desde un punto de vista más global. El mercado americano, norteamericano, para hablar tanto de Estados Unidos como de Canadá, que de hecho hace poco estaba conversando del mercado inmobiliario canadiense con unos amigos, está como en una especie de burbuja y están al borde, ¿no? Sí, El mercado asiático, específicamente China, también está pasando, desde que salimos del COVID, digamos, también está pasando por una situación fuerte con esta Evergrande casi que a punto de quebrar, teniendo que reestructurar su deuda. ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo tú piensas que eso puede afectar, que estos dos mercados gigantescos pueden afectar al mercado inmobiliario chileno, si es que te lo has planteado y lo has visto? Para ir a la primera pregunta, ¿pudiésemos estar más cerca de salir de este bache que lejos? ¿Crees que va a pasar un tiempo y cómo más o menos uno se puede... O sea, si yo tomo como proxy estos mercados y lo llevo al mercado chileno, ¿qué pudiese entender yo ahí que está pasando? sí, mira, a ver, tiene varios vértices ¿Desempolvaste la, sí, 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 ya aquí la bolita de ya aquí cristal? estoy leyendo, ya aquí estoy leyendo. Ya, Eh, ok, ok, perfecto. bueno, a ver, mira, definitivamente el mundo está convulso hoy en día, entre las guerras, la salida de la pandemia, el mal manejo económico que han tenido los grandes gobiernos del mundo, las grandes potencias, la cantidad de dinero que han impreso los bancos centrales, el abuso, porque ha sido un abuso en términos de poder monetario de las superpotencias hoy en día. Y estoy hablando de todas, ¿ah? De China, de Rusia, de Estados Unidos, de Alemania, de todas las grandes potencias. Japón Mm, también tiene vuelto ñinga su economía por el endeudadísimo, abuso claro. de impresión de dinero y de crédito y de bonos y de emisión de deuda del Estado. Eh, pero a pesar de eso, sigue siendo cíclica la economía. O sea, esto va a pasar. Yo no creo que el año 2024, como algunos, incluyendo a nuestro ministro de Economía, que dice que el 2024 va a ser el año de la recuperación, yo no sé, yo creo que la bola de cristal de él está más dañada que la mía. Esta tiene Eh, mucho polvo. yo sí, yo No no la sé algo. si, mira, yo no sé si polvo, pero eh, yo realmente no veo un 2024 de recuperación como tal. Mm, Sí veo un 2024 de estabilización, creo que no va a caer más, yo creo que va a estabilizarse en ese fondo en el que hoy estamos. Yo por lo menos veo que el Banco Central ya tiene cierto interés en reducir las tasas. En la última reunión bajó la tasa aquí en Chile, pero no ha querido, a pesar de que su presidenta dijo que iba a haber dos recortes más para tratar de cerrar el año alrededor del 7, hoy está creo que en 8,8, 8,9, casi 9%. Ella dijo que quería que el año cerrara alrededor de un 7 para seguir bajando la tasa en el 2024, pero como la Fed, que es el Banco Central americano, ha ah, estado reticente a bajar la tasa, incluso varios de sus miembros, de sus speech, ¿cómo se llaman? De sus speakers, del comité, eh, sí, del y, comité de eh, la FED. Ujú. han dicho que incluso están pensando un ajuste más, o sea, una subida más antes de fin de año. Yo creo que va a ser de alrededor de 0,25 puntos básicos, de 25 puntos básicos, mejor dicho, 0,25 puntos porcentuales. Eh, entonces los otros bancos que ya estaban decidiendo bajar las tasas se han frenado, ¿no? Incluso el chileno. Sobre todo porque la inflación sigue subiendo, ¿no? Es cierto que ha bajado y hice unos videos en estos días, unos cortos ahí en TikTok hablando de esto, pero la gente decía, pero si la inflación está bajando, ¿por qué los precios no bajan? Sí, sí, porque teníamos una inflación de el 6% y ahora bajó al 3%. Bajó la inflación, pero siguen subiendo los precios un 3% mensual. Claro. Entonces, los precios no bajan. Para que baje el precio tiene que haber No, y deflación. además que normalmente estos indicadores también tienen cierto rezago. Retraso, O sí, sea, no sí, es una... tienen, sí, sí, tienen, no tienen es así retraso. como que, ay, no, este mes es 3%, entonces es Sí, justo. No, eso tienen sí, un lagging, pues un retraso, un pero rezago. entonces fíjate, ¿qué está pasando ahora? Yo siento que la baja de intereses aquí, porque ya han habido dos bajas de intereses aquí, teníamos, creo que estábamos como por el 11 y algo, hubo una bajada al 10 y algo, y Ah, ahora estamos al 9, al 9, 8,8, tengo el dato por aquí. Tengo el dato por aquí. eh, Al 9% exactamente. Estamos al 9% hoy en día. En el último recorte de tasas estuvimos al 9%. Y
A pesar de esto, las bancas bajaron un poco las tasas de los créditos hipotecarios, estaban alrededor de 6.9, 6.5, y he visto bancos que han estado ofreciendo créditos al 5.2, 4.9, Sí, dependiendo del tipo de cliente, la tasa preferencial que tenga. Em, pero a pesar de que esa mejora existe, tenemos el otro problema que es la falta de cash, la falta de ahorros para dar el pie. Entonces sí, el claro. banco te está dando hoy una mejor tasa, te está cobrando menos intereses, pero la gente no tiene No está tomando ahorros el... para dar Sí, la claro. inicial, ¿no? No tiene ese 10, 15, 20% del precio de la propiedad para pagarlo. Y estamos hablando de que hoy en día 20% de una propiedad promedio, te doy el dato, eh, propiedad promedio de inversión inmobiliaria, ¿no? Obviamente, eh, estamos hablando eh, estamos hablando de poco más de 18.000 dólares, 19.000 dólares. Entonces, ¿qué porcentaje de la población aquí en Chile hoy en día tiene 19, 20.000 dólares en el bolsillo para dar el pie de un departamento? Es poco. Mm, Eh, y hacer lo que se podía hacer antes de que podías pedir un crédito de consumo para dar ese pie es insólito hoy en día con las tasas en las claro, que que están, las ¿no? tasas, o sea, muy, muy Sí, hoy tienes, importante o sea, que... créditos de consumo tienes tasas de, no sé, 28%, Sí. 29%. Mm, Eh, Pedir un crédito de eso no sé, a 24 meses con esa tasa de interés es una locura, ¿no? Cualquier descalabro que tengas ahí económico, te enferma alguna cosa, te fregaste, ¿no? Pierdes tu inversión inmobiliaria. Entonces, no vale la pena. Entonces, para seguir hilando en tu pregunta que tiene muchas, muchas variantes, yo creo que a pesar de que hay ciertas cosas que indican que hay mejoría en términos económicos o sea, no en términos económicos, hay ciertas facilidades o están mejorando las condiciones para comprar. eh, yo siento que todavía no vamos a salir de ese hoyo. Yo creo que falta. más bien el año que viene vamos a tener descuentos mucho más importantes a nivel de unidades nuevas, y si las unidades nuevas bajan de precio, las usadas van a bajar más aún. Yo creo que el momento ideal para comprar va a ser mediados finales del año próximo, principios del 2025. Yo creo que van a haber descuentos descomunales en propiedades. Yo creo que ahí va a ser muy bueno comprar. Eh, Así que habría que prepararse. Eh, y cómo afecta todo esto, toda esta convulsión global, el mercado chileno en particular? Mira, definitivamente el mercado chino es un golpe, ¿no? Porque primero que era uno de los mercados inmobiliarios más grandes del mundo, y que tú veas que su principal empresa, que es Evergrande, tenga deudas de 300.000 millones de dólares, teniendo un patrimonio de 1.8 billones. Es un porcentaje brutal de deuda, y que no la puede asumir, y que le debe a sus acreedores, y que no, está ahí en proceso de repactar. El gobierno chino no ha dejado Ujú. que termine de implosionar, pero la realidad es que no se está construyendo en China. O sea, sí se está construyendo, pero se está construyendo muchísimo menos. O sea, leí por ahí una noticia que creo que estaba cayendo la construcción a un ritmo de 1.8% mensual, y que tenía así desde que explotó el problema con Evergrande a principios del 2022. Eh, entonces, ¿qué pasa con ese mercado que era tan grande, que construía tanto, que bueno, necesita menos material? Entonces hoy China está comprando menos cobre, y uno de los principales proveedores de De cobre cobre es Chile, por supuesto, y ¿no? de hierro era Chile. Y bueno, bueno, se construye con cobre. Y bueno, sí, claro. ¿Qué cable le metes Claro. a, a todos los departamentos para el alumbrado, para la corriente eléctrica? Es con cobre. Muchos departamentos utilizan CAS, tienen que tener tubería de cobre. Eh, entonces, eh, el tema de la producción de cemento. Aquí en Chile, hoy en día, las dos cementeras más grandes están pasando por un proceso de reestructuración económica gigantesco. Han votado un montón de gente. De hecho, la segunda más grande está pidiendo un proceso de reestructuración económica para evitar la quiebra. O sea, eso significa que la construcción ha caído muchísimo. Además que a nivel mundial, Incluso localmente, pues, ¿no? sí, sí, O sí, sea, sí, entiendo que en localmente. Chile también la, la, Sí, sí. la construcción Sí, a se ha ver, pausado, pues, ¿no? China dice que la construcción allá ha caído por un tema regulatorio, porque la regulación se ha Mm, puesto más fuerte para evitar que estas empresas abusen, bla, bla, mm, bla. Tú sabes el mensaje comunista, pero la verdad es que es un mix de cosas. Sí hay temas regulatorios, por supuesto, la regulación vino después de que el problema ya estaba ahí.
El problema de China es un problema de la capacidad crediticia de la gente, de acceso al crédito, es un problema de que la gente no tiene empleo, hay un problema de desempleo en China Hay un problema, gigantesco, claro, de desempleo incluso de jóvenes, pues, de o sea, jóvenes, sí, 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 el sí, sí. 20%, 24% de desempleo, la tasa de menores de 18 a 25 años, eso es una barbaridad. Entonces, claro, cuando tú tienes gente que está desempleada, que no tiene ingresos, que no tiene acceso al crédito, pues obviamente no compra, no tiene cómo comprar. Y en China hay una particularidad que, a diferencia de acá, tú puedes empezar a pagar el pie mientras el edificio se construye, pero tú adquieres la hipoteca cuando te entregan la propiedad. En China no. En China tú hoy compras el departamento, o sea, haces la promesa de compraventa y el hipotecario parte hoy. O sea, tú empiezas a pagar la hipoteca mientras el edificio se construye. Wow. Entonces, que es una de las cosas que hizo que explotara esto, porque la gente empezó a dejar de pagar los créditos hipotecarios, porque decía, bueno, pero ni puedo vivir, ni puedo arrendar, Ni y puedo arrendar, ni claro. además tengo la Ujú. carga, no la puedo cubrir, y lo que pasaba es que eran las inmobiliarias, en vez de financiarse con la banca, se financiaba con la plata de la gente. Eh, y eso también aceleró el proceso de degradación de la industria inmobiliaria en China. Y esto obviamente permea para los países que Claro, producen cosas que utiliza China para su construcción. China es un devorador de materia prima. de recursos, sí. eh, entonces, pues obviamente todos estos países productores que le suplían a China de toda esa materia prima, pues hoy en día no se la están vendiendo. Eso significa que menores ingresos y en Chile se está viendo eso. Además de que la industria minera en Chile está muy mermada. O sea, Codelco, que es la empresa principal de producción de cobre en Chile, tiene una deuda que estaban hablando por ahí de para el 2024-2025 de 30.000 millones de dólares. O sea, es una barbaridad. Eh, y cada vez produce Y menos el, y el cobre además, y el cobre se está vendiendo baratísimo también por por los claro. pactos que se hicieron con los Sí, o sea, clientes, se así. vendió cobre a futuro muy barato. A pesar de Muy que el cobre ha barato. subido, lo que se está vendiendo hoy se está vendiendo Más o menos como la hipoteca de petróleo que se hizo en Venezuela, que exacto, tal cual, se vendió el petróleo a $60 fijo por 40 años, aunque tal el cual. petróleo haya llegado Y a en Estados 100.000. Unidos, bueno, la crisis inmobiliaria también, aunque hay algunos estados que están muy calientes hoy en día porque hay migración interna dentro de Estados Unidos, porque hay estados como por ejemplo Texas, que ha estado entregando beneficios fiscales para que las empresas vayan para allá, para que los trabajadores vayan para allá, ha estado invirtiendo en infraestructura, hay ciertos beneficios económicos en términos de servicios, el costo de los servicios, de la vida. eh, entonces, hay migración hacia allá, obviamente mientras más gente se esté desplazando para allá, más necesidades de casa hay. Pues obviamente los precios suben, pero hay estados en Estados Unidos que los precios de las casas han bajado también un 18, 20, 22%, una barbaridad. Y ahí es donde hacen este, Fiesta. fiesta gente como Donald Trump, Robert Kiyosaki, Andy Kaufman. Entonces, eh, Sin meternos en las propiedades, en los inmuebles comerciales. Ese es no, estoy hablando habitacional, otro tema, sí. habitacional. Sí, ya, Hoy no he claro. tocado Muy el tema bien. de inmuebles comerciales, que eso es otro tema, ¿no? Otro tema, claro. Oficinas y locales comerciales, otro mundo eh, dentro del mundo inmobiliario. Pero hoy he estado hablando simplemente de Sí, sí. inversión Mm. inmobiliaria habitacional. Eh, entonces, claro, todo este desbarajuste hace que la gente se lo dude, genera incertidumbre, la gente pospone las decisiones de compra. Yo siento que hoy, como te dije, en el mercado chileno hay algo de interés, ha subido el interés en compra. Eh, yo tenía meses que no veía el movimiento que se está viendo este mes en términos de interés, ¿no? Por lo menos hay gente que está buscando, hay gente que está interesada, pero está buscando eso, ¿no? Está buscando descuentos, está buscando ofertas, está buscando oportunidades, que las hay. Entonces hoy en día hay que comprar inteligentemente, hay que saber comprar, hay que ver dónde se va a comprar. Y bueno, siempre está la oportunidad de comprar proyectos que se van a entregar dentro de 2, 3 años que en teoría tú dirías, bueno, dentro de 2, 3 años esta crisis va a pasar, vamos a estar mejor económicamente, tal y qué sé yo. Y podrías hacer tú tu análisis ahí de cómo, o también de repente tú tienes una proyección dentro de tu empresa o tu negocio, mira, está creciendo, dentro de 2, 3 años mi negocio va a estar mucho más grande, yo voy a tener mejores ingresos, voy a estar mejor posicionado, no me importa que el mercado se tarde un poco más en reaccionar o de mejorar. Pero de verdad que yo lo que recomiendo hoy es que
es que se eduquen, se eduquen. Esa es mi recomendación. Más allá de decir dónde vas a comprar, cómo vas a comprar, que no trato de no hacer ese tipo de recomendaciones por la cantidad de variables que existen y de que This cada is persona es not un mundo. financial advice. Esto Sí, no sí. es consejo Eh, financiero, ¿no? Para no, no, nada. pero el consejo que Do sí your own doy es research. edúquense, No, ¿no? no, no. Edúquense. Claro, pero digo que lo que hemos venido hablando no es por ningún motivo un consejo financiero o un consejo de inversión. Son especulaciones y análisis y facts que si bien Manuel tiene no son los únicos y necesarios o suficientes para tomar una decisión. Eso es una cosa que quería dejar clara, Manuel. Importantísimo. Do your own research. Lo hemos dicho siempre en nuestro video. Tiene que hacer su propio análisis y, bueno, ese sí es un consejo que podemos dar súper válidamente sin meternos en problemas. Hay que educarse. Como dice Manuel, hay que educarse, sea inversión inmobiliaria, sea cualquier otro tipo de inversión, hay que educarse y hay que hacer su propio research y adaptarlo, por supuesto, a la situación personal. Sí, igual les recomendamos como siempre que lo que vayan viendo mientras van viendo el video, hagan preguntas que nosotros tratamos de responderlas todas felices y de ahí a veces nosotros también tomamos ideas para responder y hacer otro video si lo amerita, sentimos que lo amerita, que el tema es profundo, que requiere de algo de explicación o de dar más información, pues por supuesto que felices de hacer otro video y profundizar más o ampliar más. Hoy, en esta hora y alguito que llevamos, pues obviamente no podemos abarcar el 100% de lo que es la inversión inmobiliaria, pero lo que queríamos era que se llevaran hoy un panorama más o menos de lo que está ocurriendo hoy dentro del mundo inmobiliario, de cómo pueden protegerse. El tema es fundamental, eso se me había olvidado decirles mientras hablábamos de los arriendos, es fundamental como inversionista poner el precio correcto del arriendo. Y si no sabe cómo ponerlo, asesórese, busque una empresa, un corredor, un administrador con experiencia que le ponga el precio correcto del mercado de la propiedad, porque eso va a ser la diferencia entre mucha vacancia o poca vacancia. Muchas gracias, poca gracias. Claro. Si hay que hacerle mejoras a la propiedad, arreglos a la propiedad, hágaselo, porque una propiedad que no esté habitable no se va a poder arrendar. Una propiedad que no, un arrendatario no puede entrar ahí y disfrutar de la propiedad, va a ser muy difícil de arrendar o la vas a tener que arrendar muy, muy barato para que esa relación costo-beneficio pues sea atractiva para el arrendatario. Entonces, muy importante el precio a la hora de rentabilizar tu propiedad. Creo que con eso puedo cerrar el tema de hoy. No sé, Carlos, si te queda algo ahí en el tintero, no me gustaría alargar Mira, más el video. no, no, yo creo que respondimos muchísimas preguntas de las más frecuentes. Hay que prepararse. Yo cerraría con hay que prepararse para lo que queda, o sea, lo que queda este año y el próximo año, que no se ve muy bonito financieramente hablando a nivel global. Hay que hacer un buen uso del dinero, que hay que apretarse la correa, hay que ser conscientes con el gasto que se hace y ojalá que el que tenga un superávit y lo pueda invertir, lo pueda diversificar, o aquel que tenga alguna proyección de aumento en sueldo, qué sé yo, que va a poder no estar en unas vacas gordas a diferencia del resto del mundo, sino por lo menos mantener su estatus, Sí. bueno, de repente ir Y acumulando un siempre poco tengan, más. y siempre tengan presente que en los momentos difíciles, en los momentos de Es donde están crisis, las hay oportunidades. oportunidades, hay oportunidades. Exactamente, Entonces, si usted exactamente. tiene la educación correcta y los ojos abiertos, va a poder encontrar y ver esas oportunidades y aprovecharlas. Entonces, con eso creo que es el último consejo del día de hoy. La verdad es que siempre felices de estar ahí cerca de ustedes. Déjenos los comentarios, déjenos las preguntas. Recuerden que ahí pueden escribirnos a los correos, que siempre lo dejamos en la descripción de los videos. A veces hay gente que le da penita escribir ahí alguna cosa personal, pues pueden mandarla al correo y después nosotros, obviamente Por supuesto. guardando la privacidad, pues podemos exponer el O caso, por DM en el utilizar Instagram también. Nosotros también. vamos a repostear esto por el Instagram, entonces ahí también nos pueden escribir cualquier cosa. Perfecto. Bueno, un gusto verlos. Los queremos mucho. Hasta la Buenísimo, próxima. muchas gracias. Chau.